primera disculpa, listo. Y pues bueno, hoy día vamos a avanzar un poquito más rápido de lo normal para que no pierdan igual el... Tienen que hacer cosas más tarde aquí, ¿no? Entonces vamos a avanzar lo que es el tema de bocio. Hace una semana creo que hemos avanzado el tema de tumores de tiroides, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bocio vamos a hablar básicamente de la patología benigna. Cuando hemos hablado de tumores de tiroides nos hemos abocado a lo que es la parte de enfermedades neoplásicas de la tiroides, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces nosotros cuando vemos y valoramos a un paciente con bocio debemos, como siempre, hacer la evaluación inicial de este paciente y obviamente tenemos que ver cómo es la presentación clínica de esta patología. Pero básicamente el bocio se define como el agrandamiento de la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, cualquier glándula tiroides aumentada de tamaño en la exploración física o en un estudio de imagen se considera como bocio, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Saben otro nombre de bocio? Coto le dicen en otro lugar, ¿no? Así le decían antes. En realidad la traducción del inglés al español dice coto, digamos, ¿ya? Entonces el bocio puede ser de dos características, puede ser difuso o puede ser nodular. Generalmente involucra la evaluación de las hormonas tiroideas porque vamos a ver más adelante cuál es la función de las mismas y qué cambios pueden existir en los diferentes tipos de patologías asociadas al bocio, ¿ya? La hormona tiroidea puede estar normal, puede estar aumentada, puede estar disminuida y eso nos va a dar los parámetros del manejo de estos pacientes y el diagnóstico definitivo que van a tener. Y obviamente los síntomas clínicos que van a presentar estos pacientes van a depender de tres factores, ¿no? Los factores van a ser el tamaño del bocio, ¿no? Cuán más grande es el bocio, más datos de obstrucción nos puede dar, ¿ya? También vamos a tener lo que es la función, si es un bocio hipertiroideo, hipotiroideo, y la localización, si es un bocio intratorácico o retroesternal llamado actualmente, pues vamos a tener síntomas generalmente obstructivos. Si es un bocio, digamos, con características de crecimiento difuso y hacia arriba, tal vez pueda, o hacia atrás, pueda pegarse lo que es a la tráquea, o pueda provocar igual otro tipo de sintomatología, dependiendo de su localización. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, las relaciones anatómicas básicas ya las conocen ustedes, vamos a hacer un poquito de recuerdo. El bocio mide, la tiroides mide de 4 a 4.8 centímetros, en un diámetro de 1 a 1.8 y de 0.8 a 1.6 en lo que es profundidad, ¿ya? Un volumen de 7 decimales sería algo fisiológico, un peso de 10 a 20 gramos podría ser un peso normal, aunque esto va a depender mucho de la localización geográfica de los pacientes, ¿ya? Y también va a depender mucho del índice de masa corporal de los pacientes, ¿ya? Y en los varones es más grande, ¿ya? Y va a aumentar de tamaño con la edad, es algo muy importante. Entonces no es lo mismo valorar un paciente con una patología tiroidea en la edad adulta, digamos, ¿no? O adolescentes, y es diferente valorar un paciente con la misma patología en ancianos. En ancianos generalmente tiende la tendencia a ser más grande en general, ¿ya? Y va a disminuir o va a aumentar con la disminución de la ingesta de yodo. En nuestro país el bocio es endémico, bueno, o era endémico en realidad, hasta que el Ministerio de Salud pues ha determinado que se suplemente el yodo en la sal, ¿ya? Antes de que nosotros suplementemos el yodo en la sal, teníamos un país con bocio endémico. Entonces muchos de los abuelitos de ustedes han debido tener en algún momento, o alguien, bocio, ¿ya? Actualmente el bocio ha disminuido, pero es por el factor de la ingesta de yodo que se da en el suplemento de la sal. Bueno, toda la sal debe ser yodada, por ejemplo, ¿no? Pero como decía en algún momento, pues en nuestro país todos hacen lo que quieren, ¿no? Debe haber sal que no es yodada, muy probablemente, ¿no? Porque los mecanismos de control tampoco son tan buenos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la tiroides que tiene la relación más cercana con la tráquea, ¿no? Cuando hay datos de crecimiento de la tiroides, y cuando es muy grande, entre comillas, uno de los síntomas más frecuentes que va a tener es hacia la tráquea, ¿no? Y vemos la localización, que ustedes ya conocen a la perfección por anatomía, ¿no? Descriptiva. Siguiente, por favor. Las relaciones anatómicas, como decía, generalmente el bocio crece hacia adelante,
Cuando ya está muy avanzada la patología, recién se pueden ver síntomas obstructivos. O sea, cuando el bocio es muy grande, recién se pueden ver síntomas obstructivos. Esto difiere un poquitito en lo que es la parte de neoplasias. En las neoplasias el crecimiento puede ser a cualquier lugar. Las neoplasias son desórdenes que no tienen un límite, tienen un crecimiento anómalo, entonces pueden crecer a cualquier parte. Sin embargo, los pacientes con bocio generalmente presentan un crecimiento anterior. Un agrandamiento, un bocio muy grande sí puede provocar datos de dificultad respiratoria o sobre todo los retroesternales y bueno, eso, ¿no? Sobre todo cuando el lóbulo o los polos inferiores de los lóbulos de la tiroides crecen, pueden ocasionar datos de obstrucción. Siguiente, por favor. Ahí vemos la relación de las estructuras del tórax a nivel del anillo superior, en el cual podemos ver que el esófago, la tráquea y las cúpulas pulmonares pueden ser, digamos, proclives a tener afectación cuando tenemos un bocio, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de la etiología del bocio, sin lugar a duda tenemos que hablar, y sobre todo en nuestro medio, de que el paciente pueda tener una deficiencia de ingesta de yodo. Algunos de los pacientes hipertensos, por ejemplo, ustedes para la hipertensión, ¿qué tratamiento o qué es lo básico en su alimentación que deben disminuir? La ingesta de sal. Entonces, si le disminuimos la ingesta de sal, vamos a disminuir la ingesta de yodo y podríamos ocasionar síntomas asociados nuevamente. Sin embargo, por ejemplo, en otros países la ingesta de yodo está suplementada en otros alimentos, ¿no? En el aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que les damos a nuestros pacientes y ver sí disminuir la ingesta de yodo, pero buscar otras fuentes alternativas de yodo que pueda tener ese paciente, ¿no? O al menos hacerle un controlcito al menos para ver que su tiroides no se esté incrementando por la deficiencia de yodo, ¿ya? Bueno, otras etiologías que se pueden, digamos, que pueden ser diagnóstico diferencial podrían ser las patologías neoplásicas y que estas pueden estar presentes también asociadas a un bocio. ¿Qué quiere decir? Puede haber un bocio diagnosticado, generalmente los multinodulares tienen varios nódulos y uno de esos nódulos del bocio multinodular se puede comportar como un proceso neoplásico, eso en un 3 a un 5%. O sea, ¿en un bocio hay riesgo de neoplasia? Sí. ¿Cuánto? 3 a 5%. ¿Por qué? Porque en uno de sus nódulos puede comportarse como maligno. ¿Ya? Vamos a ver luego la importancia de diagnosticar eso. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y aquí están otras varias causas de bocio en adultos. ¿Podría entrar algo de acá en el examen? Sí, así es que sería ideal que le tomen una foto. Son varias las causas, ¿no? Entonces, una preguntita del examen. Causas del bocio. Obviamente estará ahí la ingesta de yodo y alguna de estas más que puede ser pregunta del examen. ¿Ya? Esto es más que todo memoria, ¿no? Entonces, por eso prefiero que les haga una foto. Ya, siguiente, por favor. Cuando hablamos de la fisiopatología en este caso del bocio, tenemos que hablar de los factores que van a ayudarnos a desencadenar esta patología. Siguiente, por favor. Como les decía, la deficiencia de yodo es una de las causas de que la tiroides aumente de volumen, ¿no? Porque va a haber un aumento del TSH, este aumento del TSH va a causar un incremento del volumen a nivel del parénquima de la tiroides. Y siguiente, por favor. Pues. Entonces, más que todo, el aumento de la TSH por la deficiencia de yodo es una de las causas principales del crecimiento de la tiroides. Y el crecimiento de la tiroides se denomina bocio. Entonces, es lo más básico que podemos avanzar en lo que es la fisiopatología. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de la presentación clínica de estos pacientes, va a depender de la disfunción tiroidea y del crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Si tenemos un paciente con un bocio que se comporta como hipertiroidismo, por ejemplo, ese paciente va a tener síntomas asociados al hipertiroidismo. Si el paciente tiene datos de un bocio hipotiroideo, los síntomas de ese bocio van a ser relacionados con el hipotiroidismo.
O si el paciente tiene un bocio de crecimiento anómalo con compresión de estructuras o un bocio intratorácico o retroesternal, este paciente va a formar síntomas obstructivos. Entonces va a depender mucho de las características, del tamaño, de la localización y de la función tiroidea para los síntomas que pueden presentarse. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, la disfunción tiroidea, la tasa de crecimiento, la presencia de hipo o hipertiroidismo pueden ser las manifestaciones clínicas que puede presentar este paciente. Generalmente los bocios no deberían ser dolorosos. Una de las preguntas de examen puede ser: ¿cuándo los pacientes con bocio presentan dolor? Cuando hay una hemorragia en un nódulo, eso sí puede ocasionar dolor. Por la distensión y la acumulación de sangre en ese bocio, sí puede provocar dolor. Generalmente no son dolorosos. Y los bocios más grandes, como les decía varias veces dentro de la clase, son que ocasionan síntomas obstructivos. Siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros hablamos del bocio y hacemos la exploración física, ¿y por qué es importante hacer la exploración física? Porque nosotros, en algunos momentos, el paciente puede ir, qué sé yo, por una patología cardíaca. Y hacemos el examen físico completo y en la tiroides podemos detectar una tiroides aumentada de tamaño. Entonces, ¿puede ser diagnosticada simplemente por eso? Claro que sí, en la exploración física. En algunos otros casos, los bocios asintomáticos, que no están presentando ni síntomas obstructivos ni síntomas de hiper o hipotiroidismo, pueden ser diagnosticados por una ecografía tiroidea. Como les decía, en con la ecografía tiroidea o la ecografía cervical por alguna otra causa, y han encontrado que los diámetros o el volumen de la tiroides estaba aumentado de tamaño. Entonces se considera un bocio, diagnosticado incidentalmente, porque el bocio es asintomático. Siguiente, por favor. En los bocios sintomáticos, pues ya es un poco más fácil de diagnosticarlos, porque el paciente básicamente va a ir por alguna alteración. El mismo paciente, si el bocio ha crecido mucho, les va a decir: doctor, he venido porque en el cuello tengo una masa, ¿no? Una bolita o qué sé yo, una masa que ha ido creciendo con el tiempo. Entonces, el diagnóstico básicamente ya está hecho, ¿no? Es más fácil de diagnosticar. En estos pacientes tenemos que ver sobre todo la función tiroidea. Depende de la función tiroidea los síntomas relacionados que pueden estar en este paciente. Entonces, si hablamos de la tiroiditis de Hashimoto o de la deficiencia grave de yodo en países endémicos como el nuestro, pues generalmente los pacientes van a tener síntomas asociados a hipotiroidismo. Y los síntomas de hipotiroidismo pueden ser varios que ustedes han debido ver a lo largo de su carrera, y que generalmente son pacientes, primero, aumentados de peso, ¿no? ¿Los hipotiroideos aumentan de peso? Sí. Generalmente para mí yo les digo hipoactivos, o sea que generalmente están cansados, fatigados, de sueño, son intolerantes al frío. ¿Qué otros síntomas más? ¿Qué pasa con el cabello en los hipotiroideos? ¿Seco? Ya. Siguiente, por favor. Entonces, atrás, por favor. Entonces, si hablamos de tiroiditis de Hashimoto y deficiencia de yodo, hablamos de hipotiroidismo. En cambio, siguiente, por favor. Si hablamos nosotros del bocio multinodular o la enfermedad de Graves, son bocios que nos van a o que se van a manifestar con hipertiroidismo. ¿Y cómo son los síntomas del hipertiroidismo? Lo contrario del hipotiroidismo, ¿no? Pacientes hiperactivos, ¿no? Delgados generalmente. ¿Su piel cómo es? Fina, brillosa, y son pacientes que están todo el tiempo tratando de hacer cosas. Generalmente en la noche no duermen, tienen dificultad para conciliar el sueño. Entonces, si tenemos un paciente con un bocio asociado a datos de hipertiroidismo, las dos primeras alternativas tendrían que ser un bocio multinodular o una enfermedad de Graves. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de los síntomas obstructivos que puede estar produciendo este bocio hiper o hipotiroideo, pues hablamos de que hay una compresión de la tráquea en bocios muy grandes, ¿ya? El dolor otra vez puede ser secundario a una hemorragia de un nódulo, ¿ya? Y los bocios subesternales tienen un 77 a 90% de visibilidad. ¿Qué quiere decir? A veces hay crecimientos de la tiroides retroesternales, entonces esos generalmente les palpas la tiroides, aparentemente están normales, pero el crecimiento es hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que estos bocios
pueden ser a veces difíciles de diagnosticar en la exploración física, pero si nosotros tenemos un paciente hiper o hipotiroideo, pues deberíamos pedir algún estudio para ver cuál es la característica de esa tiroides. Siguiente, por favor. Los síntomas obstructivos más frecuentes pueden ser disnea, cuando el diámetro traqueal está menos de 8 milímetros, dificultad para alcanzar objetos, dificultad para agacharse, estridor, sibilancia, tos, sensación de asfixia que pueden tener algunos, apnea. Y esto es muy importante, ¿no? Muchos pacientes, especialmente los mayorcitos, este es uno de los síntomas más comunes en la consulta, que dicen, ¿no? En la noche ya no puedo dormir, doctor. Es como si tuviera una sensación de que me voy a ahogar. Entonces, en esos pacientes, aparte de digamos, la evaluación física completa, deberíamos explorar el sueño, la tiroides, para ver si no tiene un aumento de volumen en la misma, que podría ser la causa, ¿no? Siguiente, por favor. Y hay datos menos frecuentes de los síntomas obstructivos, como la compresión del esófago, porque el esófago está detrás de la tráquea. Para que haya una afectación del esófago, primero tendría que haber una afectación de la tráquea. Puede ser ronquera por el nervio laríngeo recurrente, por una parálisis del mismo, y otros síntomas que pueden presentarse que son menos frecuentes. Entonces, si hablamos de cómo diagnosticar un paciente con bocio, debemos hablar primero si es hiper o hipotiroideo, y segundo, si está provocando síntomas obstructivos, que sería lo más frecuente, ¿no? Siguiente, por favor. En el diagnóstico, como siempre, exploración física o puede ser un hallazgo incidental. Siguiente, por favor. Entonces, debemos identificar en estos pacientes los datos de síntomas obstructivos, las características ecográficas de los nódulos y la presencia de estrechamiento traqueal o no, que deberían ser cosas importantes en la valoración. Siguiente, por favor. También es importante los antecedentes. Si tenemos personas, por ejemplo, con irradiación o radiación, como habíamos dicho la anterior vez, que es una causa o un factor contribuyente a las neoplasias, igual puede ser un factor contribuyente a los bocios, ¿ya? Antecedentes familiares de algún familiar que haya tenido bocio podría ser síntomas obstructivos y presencia de síntomas sistémicos de hiper o hipotiroidismo, que podrían ser. Y una de las cosas más importantes en nuestro medio es preguntar, por ejemplo, si es una persona de provincia que viene, qué sé yo, de una zona donde tienen consumo de sal en adobe, por ejemplo, y tiene un aumento de volumen, ¿qué dirían? ¿Cuál sería su diagnóstico? En adobe, la sal. Bueno, bocio en realidad primero, ¿no? Bocio, ¿no? Entonces, si es una persona de ciudad, entre comillas, entonces probablemente tenga más acceso a la sal yodada. Pero si es de provincia, netamente de provincia, donde no llega la sal yodada, donde solamente hay sal que siguen consumiendo como ladrillitos de sal, puede ser que tenga todavía el factor de bocio endémico, ¿no? O por deficiencia de hierro. Y obviamente personas antiguas en las que en su infancia o en algún momento de su vida no han consumido sal yodada, que también podría ser un factor. Cuando ustedes probablemente están ejerciendo, la cantidad de bocio en nuestro país disminuya y se normalice o se equipare con otros países donde no tienen deficiencia de yodo. Sin embargo, todavía hay que revisar esta índice que es muy importante, y es el que está del yodo. Ya, siguiente, por favor. Bueno, las pruebas iniciales, ¿se acuerdan? En las patologías neoplásicas tenemos un protocolo. Cuándo pedir ecografía, cuándo pedir PAF, cuándo pedir inmunohistoquímica, etcétera, etcétera. Entonces, en las patologías de bocio tenemos igual nosotros nuestro protocolo, entre comillas, y tenemos que evaluar primero la función tiroidea, tenemos que hacer una ecografía tiroidea, y dependiendo de estas dos, van a salir las pruebas adicionales que se le pueden hacer, como por ejemplo la PAF. Entonces, una pregunta del examen: ¿se hace PAF a todos los pacientes con bocio? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí y quién dice no? Bien. ¿No? ¿A quiénes harías PAF en un bocio? En un bocio, a los que tengan bocio multinodular le vamos a hacer ecografía. Y la ecografía, ¿se acuerdan que hemos hablado del T-RADS, ¿no ven? La anterior vez, bueno, los que han estado la anterior vez. Entonces, cuando hay un T-RADS elevado,
hay que hacerle PAF. ¿Por qué? Por el riesgo de malignidad. Entonces lo mismo. Si en la ecografía sale que hay uno de los nódulos que tenga un TRADS elevado, pues hay que hacerle obviamente la punción. Si no hay un nódulo que tenga TRADS elevado, ese paciente no requiere punción. Siguiente, por favor. Entonces, las pruebas de función tiroidea van a depender primero de la TSH que vamos a medir en sangre, ¿ya? Esta puede tener, obviamente, una función normal, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿no? Eso es lo básico primero que hay que definir. Si el bocio es hiper, hipo o normotiroideo o eutiroideo, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el hallazgo es una TSH disminuida, pues tenemos que pedir la T3, la T4, y este paciente generalmente va a tener un hipertiroidismo asociado a un bocio. ¿Cómo decíamos que era el hipertiroidismo? Una enfermedad multinodular o una enfermedad de Graves. Siguiente, por favor. Cuando la TSH está elevada, podemos pedir la T4 libre y generalmente nos va a dar un hipotiroidismo. El hipotiroidismo asociado a TSH elevada puede ser sinónimo de una tiroiditis de Hashimoto en países sin deficiencia de yodo, y en países con deficiencia de yodo generalmente un bocio endémico. Siguiente, por favor. Y tenemos que pedir esta tercera prueba que es importante, que son los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Estos anticuerpos pueden manifestarse de varias formas en la presentación de un bocio y pueden determinar también algunas características en el diagnóstico definitivo de qué tipo de bocio estamos hablando. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros hablamos de la antiperoxidasa tiroidea, tenemos que hablar que si está elevada la TSH y la antiperoxidasa tiroidea, generalmente nos va a hablar de un hipotiroidismo y un bocio, ¿ya? Y en Estados Unidos, bueno, porque en ese país se hacen la mayoría de los estudios, cuando una antiperoxidasa tiroidea está elevada y los anticuerpos, la antiperoxidasa tiroidea está elevada y tiene antecedentes de bocio, pues generalmente puede ser una tiroiditis de Hashimoto, que puede ser una parte del diagnóstico de esta patología. Siguiente, por favor. Y la otra es la ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea es uno de los estudios más importantes que debemos hacer. Es un estudio que se realiza de forma estándar, ¿ya? En bocios de rápido crecimiento sí se debe hacer lo antes posible para ver si no hay algún dato de neoplasia asociada. Cuando hay asimetría tiroidea juega un papel muy importante para ver si ese bocio es nodular o multinodular o si tiene características diferentes. Y cuando el bocio es doloroso a la palpación o es de consistencia firme, sin movimiento o características neoplásicas, con mayor razón para ver si hay algún nódulo que tenga algún TRADS que pueda ser paciente de una PAF. Siguiente, por favor. Y las pruebas adicionales que podemos pedir. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de un bocio, tenemos que hablar de que algunas veces hay crecimientos de la tiroides con características preocupantes o alarmantes. ¿Qué quiere decir? Si es un bocio de crecimiento rápido, asimetría tiroidea, dolor a la palpación, datos sugerentes de una neoplasia, un linfoma o datos obstructivos, entonces tenemos que sí o sí hacer la ecografía con mayor razón para detectar si este crecimiento anómalo de la tiroides puede representar alguna asociación con patología neoplásica. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ponernos en diversas situaciones cuando nosotros ya tenemos los resultados del laboratorio. Entonces, cuando nosotros vemos el paciente, ya lo hemos diagnosticado de bocio, ya le hemos hecho el examen físico, la tiroides está aumentada de tamaño, ya le hemos pedido la ecografía tiroidea, en la cual nos dice que sí hay un aumento de lo que es la glándula tiroides, y ya tenemos los resultados del laboratorio. Entonces nos vamos a poner en diferentes situaciones clínicas, ¿ya? Si hablamos, atrás por favor, si hablamos de un bocio con una TSH normal, o sea, hay un bocio diagnosticado y la TSH está normal, pues tenemos que pedir los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. ¿Ya? Siguiente, por favor. Pueden ser positivos o negativos. Entonces, cuando tenemos un bocio, la TSH está normal y los anticuerpos están negativos, generalmente nos va a diagnosticar un bocio multinodular o un bocio difuso, dependiendo si es con nódulos o sin nódulos, ¿ya? O puede ser una tiroiditis de Hashimoto cuando es seronegativa. Esas serían las alternativas diagnósticas
cuando hay un bocio con TSH normal y TPO negativos, ¿ya? Siguiente, por favor. Perdón, anterior. Lo que les decía, si ese bocio tiene nódulos y alguno de esos nódulos tiene características sospechosas de malignidad, o sea, un T-RAT elevado, pues ese paciente tendría que ir a una PAF. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, cuando tenemos un bocio con TSH normal y TPO positivos, hablamos de que puede ser una tiroiditis de Hashimoto, o puede ser, o no puede, digamos, ser excluyente de una patología neoplásica, por ejemplo, ¿no? Y la ecografía tiroidea también nos va a dar datos de asimetría tiroidea o sospecha de nódulos malignos, que también tendríamos que hacer la PAF. Siguiente, por favor. Otra situación, un bocio con una TSH elevada generalmente nos va a representar un hipotiroidismo. Siguiente, por favor. En estos pacientes, en Estados Unidos se diagnostican con tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué? Porque tienen baja probabilidad de tener un bocio endémico, ¿ya? Hay que ver también en estos pacientes la utilización de yodo, ¿ya? Y el tratamiento puede hacerse con levotiroxina. En este caso, el tratamiento sintomático sería por el hipotiroidismo y se puede hacer con levotiroxina. Esta levotiroxina, como un tratamiento constante, ¿puede reducir el bocio? Sí, porque es el factor el más importante si fuera un bocio endémico. Siguiente, por favor. Ahora, otra situación clínica. Un bocio con una TSH baja que va a representar o va a significar un hipertiroidismo. Siguiente, por favor. En estos pacientes podemos pensar en que el diagnóstico es un bocio multinodular, una enfermedad de Graves, y en estos pacientes podemos hacer una gamografía de yodo radioactivo de 24 horas para determinar el tipo de captación que van a tener. ¿Se acuerdan que había nódulos fríos y calientes? ¿No ven? Entonces va relacionado con eso. Entonces, cuando nosotros encontramos un bocio con características diferentes, debemos nosotros hacer el estudio para descartar que sea un proceso neoplásico. Y para eso ustedes ya tienen las armas que hemos avanzado en la anterior clase. Siguiente, por favor. Ahora, otra situación clínica, un bocio con síntomas obstructivos o subesternal. Siguiente, por favor. En estos pacientes que ya tienen datos de obstrucción de la vía aérea por el crecimiento del bocio, tenemos que pedir sí o sí una tomografía. Ahora, ¿se pide con contraste o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué tiene el contraste de la mayoría de los elementos para tomografía? Yodo. Entonces, se dice que no se debe pedir una tomografía iodada al principio. Deberíamos tener al menos una tomografía sin contraste para el diagnóstico inicial, porque el yodo puede ser que altere tanto los laboratorios y tanto el funcionamiento de esa glándula tiroides cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico. Otra cosa es que hay que ver la resonancia magnética, podemos hacerle tal vez una ecografía si no la hemos hecho al inicio, y en estos hay que ver la extensión de la tiroides, si está comprometiendo estructuras adyacentes, que significaría más un proceso neoplásico, y si tienen en alguno de estos la presencia de algún nódulo con características sospechosas, pues la PAF debemos hacerle, ¿no? Siguiente, por favor. También debemos recordar que estos bocios generalmente son obstructivos. Cuando están presentes los subesternales en un bocio, pueden tener un riesgo de neoplasia del 3 al 29%. Hay que determinar factores neoplásicos, hay que ver si el paciente ha sido sometido a radioterapia o radiación por alguna causa, o si es un bocio recurrente, o si hay presencia de adenopatías cervicales que pueden hacer que este bocio que estábamos diagnosticando al inicio se torne con características neoplásicas. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver una imagen en la que, ¿se acuerdan? Al principio hemos visto un esquema de la parte superior del tórax. En este, el bocio está retroesternal y ya está comprimiendo las estructuras. Miren dónde está la tráquea. Está desviada, ¿no? Aquí está el esternón, la tiroides con su bocio, y la tráquea está desplazada de la línea media, ¿no? Está básicamente comprimida. Entonces, este paciente muy probablemente tenga síntomas obstructivos y sean muy evidentes, ¿no? Siguiente, por favor. Otro bocio retroesternal en el cual igual podemos ver
que el bocio está ocupando gran parte en la cavidad torácica detrás del esternón y que la tráquea ha quedado desplazada. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de bocio y síntomas obstructivos, tenemos que pensar que puede ser un bocio retroesternal, antes denominado intratorácico. Aunque algunos profesores siguen diciendo intratorácico, actualmente en la nomenclatura se dice bocio retroesternal. ¿Ya? Siguiente, por favor. Este es un estudio de gamografía en el cual podemos ver igual que el polo inferior del lóbulo izquierdo, en este caso, tiene tendencia a ser más bajo de lo normal y podría corresponder a un bocio retroesternal. Siguiente, por favor. Aquí igual vemos que hay una captación del lóbulo predominantemente derecho y que lo que vemos marcado básicamente es el cuerpo de la tiroides, y lo que está hacia abajo sería la extensión retroesternal que puede presentar esto, ¿no? Siguiente, por favor. Diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a lo que es sobre todo las patologías neoplásicas, ¿no? El primer factor o el primer diagnóstico diferencial debería ser una patología neoplásica. Más que todo si su bocio es nodular o multinodular. Además, podemos ver que pueden haber anomalías vasculares que pueden confundir en el diagnóstico. Si el paciente es demasiado añoso, ya les he dicho, su tiroides puede estar aumentada de tamaño solamente por la edad, y adenopatías cervicales que podrían ser un diagnóstico diferencial también. Siguiente, por favor. Otros diagnósticos diferenciales, sobre todo del bocio subesternal o retroesternal, serían una masa mediastínica, tumores neurogénicos, timomas, linfomas, quistes broncogénicos o tumores de mediastinos, que podrían ser parte del diagnóstico diferencial cuando hablamos de un bocio subesternal. Entonces, cuando ya hemos hecho algún estudio que nos indica que el bocio es retroesternal, debemos tomar en cuenta estos otros diagnósticos para evitar hacer un diagnóstico erróneo. Siguiente, por favor. Y el tratamiento, ¿no? Siguiente. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, tenemos que hablar de, primero, valorar la función tiroidea, si es hiper o hipotiroideo. Hay que identificar la causa, hay que ver si tiene síntomas obstructivos o no, si tiene datos de patología neoplásica en la ecografía o no, y el objetivo del tratamiento va a ser tratar la disfunción del hiper o hipotiroidismo y disminuir el tamaño del bocio para que ya no provoque los síntomas obstructivos que estaba provocando. Siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos un hipotiroidismo, la base del tratamiento va a ser la levotiroxina, ¿no? Entonces es el tratamiento ideal para estos pacientes, y en algunos casos puede provocar la reducción del bocio y puede provocar la reducción de los síntomas obstructivos que puede estar presentando ese paciente. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del hipertiroidismo, primero hay que confirmar la etiología del hipertiroidismo y hay que ver estos pacientes. Generalmente se van a tratar de acuerdo a la etiología. Si es que hay un paciente con un bocio hipertiroideo con síntomas obstructivos, una de las indicaciones sería la tiroidectomía, ¿no? Para evitar los síntomas del hipertiroidismo y para evitar los síntomas obstructivos. Siguiente, por favor. Ahora, hay bocios, como les decía, a veces hay nódulos que tienen un TRATS disminuido o bajo y que a veces pueden ir a cirugía. Sí. Si el paciente con un bocio que no tiene características malignas y que tampoco es sintomático o provoca problemas leves, ¿quiere una cirugía? ¿Se le puede hacer? Sí. La cirugía puede ser una de las soluciones para este paciente. También se pueden utilizar otras alternativas como la ablación con yodo radiactivo o la ablación térmica guiada por ecografía, que pueden ser alternativas. Sin embargo, la cirugía no deja de ser una alternativa importante al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Y cuando tenemos pacientes con síntomas obstructivos, pues hay que realizar la tomografía computarizada, y una de las cosas más importantes va a ser determinar cómo está la función respiratoria secundaria a la compresión de la tráquea, que generalmente nos va a llevar con un desenlace en una cirugía para la tiroides, ¿no? Siguiente, por favor. En los bocios externales asintomáticos, estos generalmente son de crecimiento lento, generalmente permanecen asintomáticos, y va a depender de dos cosas muy importantes que pueden ser pregunta de examen también.
Cuando hay un bocio external asintomático y tiene una extensión por debajo de la vena brachiocefálica, el paciente va a ir a una tiroidectomía. Cuando el paciente tiene una extensión, o es un bocio external asintomático y tiene una extensión a la vena brachiocefálica superior, estos pacientes van a estar monitorizados generalmente y no van a requerir cirugía como primera alternativa. Pregunta exacta. Siguiente, por favor. Y los bocios cervicales asintomáticos generalmente se monitorizan. La monitorización puede ser cada año, cada 6 meses, dependiendo de las características. Pero si el paciente tiene un bocio muy grande, el paciente tiene un bocio que provoca síntomas obstructivos, pues generalmente la cirugía va a ser el tratamiento definitivo. Siguiente, por favor. El seguimiento a los pacientes, como les decía, va a ser un seguimiento anual. Va a estar determinado por la medición de las hormonas tiroideas, tanto la TSH como la T3 y T4. Va a depender la evaluación de si el bocio está con un crecimiento rápido o lento, dependiendo si tiene datos de síntomas obstructivos y si tiene además adenopatías asociadas o no, adenopatías de reciente origen o no. Y vamos a hacer generalmente con una ecografía tiroidea el seguimiento a los bocios asintomáticos que no requieren tratamiento quirúrgico en primera instancia. Siguiente, por favor. Y ahí podemos ver algunas imágenes relacionadas con la cirugía tiroidea. Entonces la posición es una posición muy importante en la cual tiene que estar el cuello en hiperextensión, ¿no? Para poder nosotros visualizar bien las estructuras cervicales y tratar de tener una mejor exposición de las estructuras. Siguiente, por favor. Ahí está la incisión que se hace a 2 traveses de dedo por encima del manubrio esternal, que generalmente es la incisión sobre la tiroides, como ven. Siguiente, por favor. Ahí se están preparando los flaps superior e inferior. En este caso se ve en la fotito, se ve el flap superior, que nos ayuda a hacer lo que es la tiroidectomía como tal. Siguiente, por favor. Y aquí ya hemos abierto la parte muscular por el rafe medio y estamos identificando la arteria tiroidea. ¿Qué sería? Media, ¿no? La superior está en el polo superior, la inferior en el polo inferior y la media está a ese nivel. Ya, siguiente, por favor. En esa ya se resecó la media y estamos resecando el polo superior. Dependiendo del cirujano, algunos cirujanos abordan primero el polo superior y luego se van hacia abajo. Otros primero la arteria tiroidea media y luego arriba y luego abajo. Y esas serían generalmente las alternativas de la tiroidectomía. Siguiente, por favor. Una de las cosas muy importantes es la disección cuidadosa del nervio laríngeo recurrente. Una vez que hemos ligado el pedículo vascular medio, superior, inferior o superior, medio, inferior, dependiendo de la técnica del cirujano, pues nosotros debemos reconocer o identificar lo que es el nervio laríngeo recurrente. Si no identificamos el nervio laríngeo recurrente, la cirugía no puede proseguir. ¿Por qué? Porque si lesionamos el nervio laríngeo recurrente, pues el paciente puede quedar con una disfonía. Y si es bilateral, afonía. Siguiente, por favor. Aquí que vemos, a ver, ¿dónde estamos? No veo. Aquí ya se ha liberado lo que es, en este caso, el lóbulo derecho. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Siguiente, por favor. Y aquí ya han sacado la tiroides y se está haciendo el cierre del rafe medio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, las situaciones clínicas en las que les he tratado de representar el bocio con los resultados de laboratorio son la parte más importante de esta clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tomar esas alternativas. Muchas veces, como médicos generales, a veces pedimos estudios, pero no sabemos interpretarlos, no sabemos interpretar los resultados. Decimos, tenemos un bocio con ecografía, que es un bocio multinodular, le pedimos TSH, la TSH está baja, ya tenemos el pool de diagnósticos. Le pedimos además las hormonas tiroideas, ya tenemos el pool de diagnósticos que pueden ser. Y dependiendo de las características del nódulo, si tiene síntomas obstructivos o no, ya vamos viendo el tratamiento para cada una de ellas, ¿ya? Espero que les haya gustado, chicos.